Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, mi nombre es Luciano Damario, soy argentino. Llevo desde enero del 2003, soy el de la barriga cervecera. Empecé en este mundo de búsqueda en el año 93 debido a un evento del destino que sucedió en mi vida, y entonces ahí empecé mi búsqueda, ¿no? Ahí empecé a estudiar astrología, empecé a estudiar numerología, psicogenealogía, mientras también estudiaba química y otras cosas que absorbía mientras daba clases de ajedrez también, porque daba clases de ajedrez. Y entonces, en el 2003, debido a la crisis importante que hay en Argentina, decido viajar a España, a Madrid. Y mientras trabajo en este mundo de la astrología y la numerología, en esta casa trabajé en Ecocentro desde el año 2003 hasta, un par de añitos estuve trabajando, y hasta que empecé a trabajar en el mundo ejecutivo, ¿no? Fui responsable del departamento de inversión de un banco, del BNP Paribas, durante 3 añitos. Y luego, finales del 2008, con la crisis de Lehman Brothers, me invitan a llegar a un acuerdo y a montarme, a irme en paz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, vuelvo a este mundo del autoconocimiento y empiezo a estudiar nuevamente. No es que dejé de estudiar, porque en realidad no dejé de estudiar nunca en esos años. Sí, estudié menos, pero no dejé de estudiar nunca. Entonces, finales del 2008, vuelvo con más intensidad a la búsqueda. Entonces, ¿qué es la astrobioconexión?, se preguntarán. ¿Quién sabe qué es la astrobioconexión aquí? ¿Alguien que tenga conocimiento de qué es la astrobioconexión? Los que no tienen conocimiento, ni papa. ¿Dos? Ok. La astrobioconexión es una reunión de todo lo que fui estudiando durante todos estos años, estos 22 años exactamente. Entonces, una de las patas de esta terapia es la astrología, en las distintas facetas. Aclaro esto porque hay astrólogos que son astropsicólogos, otros que son astrólogos clásicos, otros que, hay distintas astrologías dentro de la astrología. Yo no estoy peleado con ninguna. La verdad que encuentro en todas ellas, cosas esclarecedoras. Entonces, por eso estoy abierto a seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no?, dentro de ese mundo, y a día de hoy sigo estudiando y aprendiendo un montón de cosas. El segundo punto es la numerología, que tiene que ver con cada uno de nosotros tenemos vibraciones que tienen que ver con nuestra fecha de nacimiento, con nuestro nombre, y eso emite una vibración numérica. Esa vibración numérica nos influencia a lo largo de la vida. La otra pata es la psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pertenecemos a un árbol genealógico. Tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, hermanos, hijos en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información está dentro de nuestro campo energético. ¿Por qué? Porque nosotros somos individuos que estamos dentro de un campo energético más grande, que tiene que ver con nuestra familia, en el caso de la psicogenealogía, tiene que ver con la ciudad de donde venimos, tiene que ver con el país de donde venimos, el continente, y así. ¿Por qué? Porque cada inconsciente tiene un nivel de influencia, ¿no? Entonces, yo soy argentino, estoy viviendo en Madrid,
estoy dentro de la influencia del inconsciente colectivo de Madrid. Obviamente que también arrastro cosas de mis orígenes y también de los orígenes de mis antepasados. Mi padre era italiano, entonces yo también tengo cosas de Italia. La otra pata es la nueva medicina germánica, que aquí la enlazo con lo que es la astromedicina. La astromedicina que tiene mucha... Bueno, los astros tienen mucha influencia en nosotros, y debido a esto, el paralelismo que hay, estoy encontrando muchos paralelismos entre la astromedicina y la nueva medicina germánica, ¿no? La otra pata son las regresiones conscientes y la hipnosis, ¿no? Por medio de regresiones conscientes podemos ver los traumas que podamos tener de esta vida y los traumas que pueda haber de vidas pasadas. Igualmente creo que con los traumas que tenemos en esta vida ya suficiente tenemos para arreglar, pero bueno, si se perciben vidas pasadas, también puede ser interesante detectar qué problemas pueda haber en esas vidas pasadas, ¿no? Y por último, las meditaciones activas, que tiene que ver con entrar en catarsis para liberar lo que esté difícil de liberar, lo que esté costando liberar, porque hay personas que no tienen mucha facilidad para entrar en regresiones conscientes y hay que utilizar otros métodos para lograr ciertos estados de liberación. ¿Ok? Entonces, ¿quién cree en el destino aquí? ¿Destino? Es que no lo entiendo muy bien, no sé muy bien qué quiere decir. ¿Libre albedrío? ¿Quién cree en el libre albedrío? ¿Las dos cosas? Ok, bueno. Para mí también, son las dos cosas. Por un lado, el destino, hay eventos del destino que nos marcan, y dependiendo de cómo reaccionemos ante esos eventos del destino, vamos a tener o no libre albedrío. Es lo que se detecta con la astrobioconexión. Se detecta que hay programas que nos van haciendo repetir patrones, y entonces debido a esa repetición de patrones tenemos la capacidad de sanar esos patrones y liberarlos y tener más libre albedrío que si no... Tomen asiento aquí si quieren. Hay 4, son 3. Que si no somos conscientes, ¿ok? Bueno, aquí voy a pasar rapidito para no aburrirlos, porque es más que nada es la parte científica que quiero meter a colación, ¿no? Paul MacLean, que este señor fue el que trabajó sobre la teoría del cerebro triuno, la teoría evolutiva del cerebro triuno, que ese cerebro triuno tiene que ver con que tenemos una parte instintiva o reptil, una parte emocional o mamífera, la del medio, la de abajo es el cerebro reptiliano, y el neocórtex, que es todo esto que ven aquí, que viene a ser la parte más avanzada, más evolucionada, lo que nos hace Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens. Lo que nos hace Homo sapiens sapiens es el lóbulo prefrontal o córtex prefrontal. Este señor descubrió lo que otra persona había descubierto, que es este señor, Georges Gurdjieff. Gurdjieff muere en el año 49 y MacLean hace la teoría del cerebro triuno en el 50. O sea, Georges Gurdjieff hablaba antes del cerebro triuno, ¿no? Entonces, Gurdjieff lo que hacía era una comparativa. Decía que nosotros los humanos somos como carrozas, que tenemos un chasis, tenemos una parte locomotora que es el caballo, chasis es el cuerpo físico, el caballo es el cerebro emocional, reptiliano es el chasis, cerebro emocional, el caballo, el neocórtex, este señor que está aquí sentado, y este señor que está muy cómodamente ahí sentado adentro, podría ser el lóbulo prefrontal, ¿no? CPF, LPF.
Entonces, él hacía esa comparativa y decía que si los seres humanos, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, en el que estemos siendo conscientes o menos conscientes o más conscientes, funcionábamos desde esos distintos ángulos. Y entonces, ¿qué sucede? Que a través de la astrobioconexión esto se detecta bastante claramente. ¿Por qué? Porque cada uno de esos cerebros tiene una relación con partes de nuestro mapa natal, de nuestros distintos mapas, no solo del natal, ¿no? Entonces, este otro señor, que fue Premio Nobel de Física en 1971, que es el padre de la holografía. Bueno, básicamente lo que él descubrió es que un holograma, al ser iluminado, reproduce una imagen tridimensional, que es la base de la astrología científica. Uno de mis mentores es el padre de la astrología científica, entonces lo estoy trayendo a colación justamente por eso. Entonces, básicamente, ¿por qué traigo a colación a Denis Gabor? Porque nosotros somos, cada uno de nosotros, tenemos un mapa natal. Ese mapa natal está iluminado, está holografiado en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este otro señor, que es Capri Brown, hizo un experimento. Bueno, no me voy a meter mucho en el experimento, pero básicamente lo que él descubrió, que el alma está en todas partes del cerebro. ¿Ok? No hay una parte del cerebro en donde esté el alma, sino que es holónico. Está en todas partes. ¿Ok? Si quieren luego echarle un vistazo en internet, ponen teoría científica de la existencia del alma y lo pueden ver perfectamente. Entonces, el ser humano es un holograma del universo, un conjunto energético que tiende a manifestar un determinado patrón arquetípico. Esto es lo que se ve con astrobioconexión. Cada uno de nosotros manifestamos un patrón arquetípico. La astrología viene a manifestar eso, ¿no? Que tenemos influencias de planetas, esas influencias de los planetas a través de la astropsicología se puede encontrar una causa más psicológica, a través de la astrología tradicional clásica se puede encontrar otro tipo de explicación. Los astrólogos tradicionales, cuando estás pasando por una etapa complicada o difícil, te dirían ajo y agua, ¿no? A joderse y aguantarse. En cambio, los psicólogos, los astropsicólogos, dirían que es una etapa de aprendizaje para que puedas dar un salto cuántico más adelante. Yo soy de las dos, pero más de la segunda. ¿Cómo soy? Bueno, esto es un principio del Kybalión. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que hay arriba, que son los planetas, la luna, el sol, las luminarias, es como está manifestado en nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno de nosotros manifiesta a través de la astrología, manifiesta en su cuerpo físico y en sus otros cuerpos, manifiesta cosas que están pasando ahí arriba. Es impresionante cómo se detecta esto, ¿no? Así de duro es a veces lo del ajo y el agua. Entonces, aquí tenemos el mapa zodiacal en reposo. ¿Lo conocían? ¿Quién conoce un mapa zodiacal en reposo? ¿Quién lo conoce? ¿El resto? No. Ok. Bueno, entonces tenemos que en esos 360 grados que hay en la circunferencia, esa circunferencia en principio se divide en 12 sectores o casas. ¿Vale? 12 sectores o casas. Primero se traza una cruz principal que parte del grado 0 de Aries, que es aquí, y corta el eje hasta Libra, que es aquí. Y luego se parte de Capricornio, que es el grado 0 aquí,
hasta el grado 0 de Cáncer. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el 21 de marzo empieza en el hemisferio norte la primavera, en el hemisferio sur lo contrario, ¿no? El otoño. Y el 21 de septiembre empieza en el hemisferio norte el otoño y en el hemisferio sur el opuesto, la primavera. Lo mismo pasa aquí. Capricornio, 22 de diciembre, 21 de diciembre, a veces 22, empieza en el hemisferio norte, invierno, hemisferio sur, verano, y en el grado 0 de Cáncer empieza el 21 de julio, o 22, empieza el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Esos son los 4 puntos principales de un mapa astrológico. Esto no quiere decir que tienen más importancia los signos cardinales, que son estos 4, los que acabo de nombrar, Aries, Libra, Capricornio, Cáncer, sino que en nuestro mapa, en el mapa de cada uno de nosotros, esos son los 4 puntos principales o más importantes. ¿Ok? Luego están las luminarias, el Sol y la Luna, y hay otros puntos que no me voy a meter porque eso es para un cursito más avanzado. Entonces, cada uno de estos 12 sectores tienen un efecto en nosotros. Entonces, tenemos el primer signo, que es Aries. Aries tiene que ver, voy a dar las correspondencias a nivel físico, fisiológico, ¿ok? Entonces Aries rige todo lo que es la parte de la cabeza. El segundo signo, que es Tauro, Aries está regido por Marte, el planeta Marte. Tauro está regido por el planeta Venus y es el segundo signo, es un signo de tierra, Aries es un signo de fuego. Entonces Tauro rige esta parte de aquí, hombros, cuellos y la parte de abajo, ¿no? Géminis rige pulmones y brazos, que es el tercer signo, que es un signo de aire y que está regido por Mercurio, como lo ven aquí. Bueno, y así seguimos. No me quiero liar mucho para tener más tiempo para el resto de cosas. Esas son las 12 casas. Hay astrologías más avanzadas que se dividen en más sectores, o sea, los 360 grados tiene que ver con la división, tiene un paralelismo con los 365 días del año. Para los mayas tiene la referencia de que ellos se rigen por un calendario lunar, que son 13 lunas de más o menos 28 días, eso da 364 días, más un día del no tiempo, que es el 25 de julio, perdón. Entonces, en la astrología occidental, esos 360 grados se dividen en principio en 12 casas. Luego, los que trabajamos con una astrología más fina, más de profundizar un poquito más, lo dividimos en 360, o sea, en 36, o sea que queda 10 grados cada sector, y luego cada signo, o sea, cada uno de estos se divide en dodecatemorios, o sea, en 12 sectores, con los 12 signos a su vez, o sea, en total 144. Que es un número bien interesante, ¿por qué? Porque el 144 forma parte de la proporción áurea, de la secuencia Fibonacci, ¿ok? Entonces es importante para tener en cuenta, porque aparte es como que describe muy bien a las personas, porque no es, si yo ahora digo, bueno, a ver, ¿quiénes son de Aries? ¿Quiénes son de Piscis? Habrá un montón de gente que diga de un mismo signo, pero en realidad quizás no se parecen para nada esas dos personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos soy de tal signo, se está diciendo que ese es
tu signo solar, donde está la luminaria más importante, que es el Sol. Luego está la Luna, que es otra luminaria muy importante. Luego está el ascendente, que es donde cae la cúspide de la casa 1, que no es exactamente Aries, pero sí es el grado 0 de cada uno de nosotros, ¿no? La cúspide. Y cada uno de los planetas que tienen una influencia en nosotros, dependiendo de si tienen contacto o no con las luminarias o con nuestros puntos personales. Que los puntos personales, di 3, hay más, pero los puntos personales tienen, bueno, di 4 al principio, son estos 4 puntos que dije, este y este también. El Sol, la Luna, 6, y hay algunos más, ¿ok? Bueno, un poco lo que comentaba recién, pero desde otro enfoque. Aquí tenemos el ascendente, el descendente, el medio cielo y la caída del cielo. El ascendente describe más a una persona a nivel físico, cómo es físicamente. Obviamente también hay otras influencias, no solo el ascendente hay que fijarse, sino hay que fijarse más cosas, pero para que vean la influencia que pueda tener el ascendente, si una persona es ancha de espaldas, tiene el cuello ancho, ascendente en Tauro. Yo soy ascendente en Tauro, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ascendente marca la parte física, cómo es morfopsicológicamente una persona. Entonces el descendente marca este eje ascendente-descendente. El ascendente es el yo, hacia donde vamos. Nosotros nacemos y la vida es a lo largo de esta circunferencia. O sea, vamos hacia el ascendente. Entonces, luego el ascendente es el yo, y el descendente tiene que ver más con las personas que están en nuestro entorno más cercano, como puede ser la pareja, los socios y demás personas, ¿ok? Luego tenemos la caída del cielo, el Imum Coeli, que está aquí, que es este sector, y que tiene influencia con respecto a nuestro hogar y también a uno de nuestros progenitores, mamá o papá. En general suele ser, bueno, ahí hay una discusión, porque más en estos tiempos que corren hay más discusión todavía, porque como no se sabe quién tiene los pantalones, si hombre o mujer, entonces el eje 4-10 ahora mismo está en cambio. Hay un cambio ahí. ¿Por qué? Porque la casa 10 puede representar a papá o a mamá, y lo mismo la casa 4. Dependiendo de si mamá tiene más actividad como padre de familia y papá como madre, ahora hay muchas cosas que están cambiando. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos sectores, como decía antes, tiene una influencia. La primera tiene que ver con la personalidad, con cómo uno se planta ante la vida, además del Sol. La segunda tiene que ver con cómo uno consigue su economía, su sustento económico para poder vivir. La casa 3 tiene que ver con la mente concreta o mente inferior, y tiene que ver también con nuestros vecinos, nuestros hermanos, primos. La casa 4 tiene que ver con nuestro hogar, como dije hace un momento. Y también tiene que ver, esto ya en una astrología más profunda, tiene que ver con el inconsciente familiar. Hay casas que son de inconsciente, que son las casas de agua, ¿ok? Las casas de agua, tenemos a Cáncer, que gobierna esta zona, tenemos a Escorpio, que gobierna la casa 8, y tenemos a Piscis, que gobierna la casa 12. Cada uno de esos sectores tiene una influencia a nivel inconsciente. Tenemos inconsciente familiar, inconsciente individual e inconsciente colectivo, que tiene que ver con la casa 12, con Piscis. Por eso los que tienen contacto con estas tres casas, y por ejemplo un contacto fuerte con casa 12, los piscianos o una persona que tiene contacto con casa 12 tiene la capacidad de leer el inconsciente grupal que pueda haber, el inconsciente colectivo que pueda haber
en determinado momento. Por ejemplo, si ahora una persona de Piscis se pone a analizar cómo está el inconsciente colectivo de Europa, dice miedo, pavor, corran. ¿Por qué? Porque eso es lo que está circulando en las noticias. Y eso es lo que quieren los poderosos que circule. Miedo, pavor, corran. Bueno, no me voy a meter en esos temas, pero bueno. Casa 8, los que tienen contactos fuertes con Casa 8, tienen la capacidad de entrar en la psicología de los demás. O sea, son grandes psicólogos los que tienen contacto con Casa 8. Y contacto con Casa 4 tiene mucho que ver con el pasado, con la historia y con el pasado de esa persona y con los contactos que tenga que ver con el árbol genealógico de esa persona y también con la melancolía, la depresión, enfermedades que tienen que ver con ciertas cosas, cada una de esas casas, ¿no? Entonces, luego tenemos las casas de fuego, tenemos a Aries, tenemos a Leo y tenemos a Sagitario. Cada una de esas casas tienen que ver con la voluntad, la determinación, el coraje. ¿Ok? Entonces la casa 5, por ejemplo, es muy artística. Los que tienen contacto con casa 5 son leoninos, suelen tener tendencias artísticas y también a querer ser el centro de las reuniones, a recibir aplausos. Necesitan muchos aplausos los leoninos. Entonces, si conocen a un leonino, le aplauden para que esté contento. Entonces, luego tenemos los sagitarianos que buscan el conocimiento superior. Ellos, hay mucho simbolismo en la astrología, ¿no? Entonces, el simbolismo de Sagitario es el centauro, que tiene que ver con Quirón, ¿no? Con el maestro Quirón, que es un maestro mitológico que era el maestro de Hércules. Entonces, la casa 9, los sagitarianos tienen que ver con que están en la búsqueda de algo superior, pero no tienen la capacidad de enraizarse en la tierra. Entonces están como volados. Se creen que están más allá del bien y el mal, son muy optimistas y no son realistas. Les cuesta ser más realistas y tener los pies en la tierra. Esto siempre hablando de contacto con esa casa, sol, luna o un contacto fuerte con cada una de esas casas, ¿ok? Luego tenemos los signos de tierra, que tiene que ver con Tauro, que está aquí, Virgo, que está aquí, y Capricornio, que está aquí. Entonces, los signos de tierra son más realistas, nada que ver con Sagitario, son con los pies en la tierra, el dinero es el dinero, el trabajo es el trabajo, la profesión y el plantarse ante la vida es la profesión y el plantarse ante la vida, y buscan con determinación eso, posicionarse de una manera, tener un enfoque en la vida, estar enraizados. Por eso es bueno que cada uno de nosotros tengamos un contacto con alguno de esos planetas, con alguna de esos signos, ¿no? Hay personas que están muy enfocadas, que tienen los planetas muy enfocados en determinados signos y entonces cuesta más que trabajen con las energías opuestas. Entonces, a través de la astrobioconexión lo que se hace es justamente eso, trabajar con las energías opuestas, hacer consciente lo que te falta. Si te falta tierra, tienes que trabajarlo de determinada manera. Si te falta aire, de tal otra. Y así. ¿Ok? Entonces, luego tenemos, ¿qué nos falta? Aire. Tenemos a Géminis por un lado, Libra por el otro y Acuario por el otro. Entonces, los signos de aire tienen más que ver con la intelectualidad. El aire tiene más que ver con la intelectualidad, las relaciones personales. Por eso los acuarianos son muy universales y tienen un montón de amigos, pero tampoco quieren ataduras. O los librianos son más de querer estar en armonía con todo el mundo, de no quiero tener conflictos para no estar en desarmonía y tener que perder tiempo, energía o lo que sea. Entonces hay que trabajar a través del opuesto. El opuesto de Libra, ¿cuál es? Aries. Aries, ¿cómo es? Guerrero, se planta. Entonces es ir buscando el equilibrio
dentro de ese zodíaco. Bueno, este es Carl Jung, para el que no lo conozca. Este señor era discípulo de Freud, que fue el padre de la psicología, y él decía, bueno, fue discípulo durante unos años, luego se terminaron separando, y Jung montó su propia escuela, y bien que hizo, porque la verdad que generó una escuela súper interesante. Entonces Jung era astrólogo, y él decía que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Y ahora yo agrego que de este momento presente también. ¿Por qué? Porque la astrología sigue evolucionando desde los distintos enfoques. Desde la astrología tradicional, clásica, desde la astropsicología. Ahora se está poniendo muy de moda la astrología arquetípica y demás. Y eso es los datos de contacto míos. Preguntas que pueda haber hasta ahora. Que tengan, que quieran hacerme. Luego de, bueno, las que llegaron tarde, lo siento, se perdieron una parte al principio bien interesante. Usted ha dicho el libre albedrío. Sí. Siempre hay la típica discusión si realmente tenemos todo está escrito o tenemos la capacidad de elegir caminos, o esos caminos ya previamente están elegidos desde que nacimos. Lo que decía antes, creo que son las dos cosas. Por un lado tenemos que hay libre albedrío, pero ¿cuándo tenemos libre albedrío? Cuando hacemos consciente lo que tenemos inconsciente. Yo, por ejemplo, hago un gráfico. Voy a traerme la pizarra para aquí para que Tony no me rete. Entonces, nosotros, bueno, nosotros tenemos ese cerebro límbico. Yo hablé de 3 cerebros: cerebro reptiliano, límbico o mamífero. Bueno, lo pongo aquí. Si lo ha puesto usted al principio. Entonces, tenemos esos 3 cerebros, ahí marca 4, pero el LPF es parte del neocórtex, ¿no? Entonces, de esos 3 cerebros, el que pone emocional e instintivo, esos 2, tienen que ver con el inconsciente. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Entonces, en la parte consciente yo calculo que será como un 3%, por ser positivos, hablo de este porcentaje. En realidad a veces es más, porque hay gente que vive de una manera muy automática. ¿Por qué? Porque no es consciente de un montón de cosas, entonces de repente tú le dices, bueno, a ver, en terapia, ¿no? Cuéntame un poquito de tal persona de tu árbol genealógico, porque tú tienes mucho que ver con esa persona. Bueno, no tengo mucho que ver. Bueno, él era así, asá, ta, y de repente te callas en ese momento para que esa persona luego pueda ser consciente, se pueda dar cuenta de que todo lo que está diciendo en realidad lo tiene reflejado en él. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace consciente lo que tiene en el inconsciente, lo puede liberar. Jung decía que cuando uno lo que no iluminas te esclaviza y lo que iluminas te libera, decía Carl Jung, ¿no? Entonces, en esa parte inconsciente, que suele ser más o menos un 97%, tenemos, por ser así un poco místicos, ¿no?, vidas pasadas. Tenemos traumas de esta vida. De la vida actual.
Tenemos las herencias genealógicas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en principio esas son las partes más densas. Entonces, a través de la astrobioconexión uno puede detectar dónde están esos traumas, que vienen de vidas pasadas, que vienen de las experiencias que tenga que vivir esa persona en la vida, porque a través de la astrología clásica predictiva se puede prever que pueda suceder. Obviamente no hay que obsesionarse con eso, ¿no? Porque si no uno no vive. Entonces, de ese cerebro, la parte donde se considera, según la neurociencia, donde está la parte inconsciente es la parte emocional e instintiva, que es lo que nos hace reaccionar de una manera a veces un tanto violenta o de una manera inconsciente. Por ejemplo, si viene una violenta, me refiero a que puede ser violencia para los de afuera como para los de adentro, ¿no? Como para dentro de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un recuerdo de un momento vivido en la vida actual y de repente se le presenta en ese momento presente, ahí hay un trauma. Y esa persona va a reaccionar con respecto a ese trauma. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel físico, ¿alguien quiere comentarme si tiene algún dolor físico ahora? ¿Un dolor físico? ¿Qué dolor físico tienes? Últimamente por la parte de la espalda, por un lado más que por otro. Por un lado más que por otro. ¿Por qué lado? Más por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, ¿y a qué altura? Por ¿Altura del vaso? costillas, ¿Ahí donde te tocas? media, sí, por aquí. Ok. Vale, entonces... Cerca de la columna. Vale. Aquí, con poquita información, voy a ver qué puedo sacar, ¿no? Entonces, a esa altura hay un trauma que tiene que ver con una emoción que él pudo vivir, que le recuerda a su madre y que le recuerda también a una situación que pudo vivir con respecto a una persona de autoridad. ¿Por qué? Porque los huesos, es la parte de los huesos, ¿verdad? Las costillas. Es que no sé si es de los huesos o es de los músculos. O de los músculos. Que son los que repercuten en los huesos. Vale. Entonces, él tendría que hacer memoria a través de lo que pudo haber sucedido antes con respecto a una persona de autoridad o desde qué momento tiene ese dolor. Y qué fue lo que le ocasionó ese dolor. ¿Ok? Entonces hay que ver el mapa de él, hay que ver la astrobioconexión para ver dónde está el conflicto de él, en este caso, ¿no? Entonces, libre albedrío. Libre albedrío tenemos cuando empezamos a liberar la parte inconsciente. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay una parte que no estamos queriendo ver, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Cuando uno hace consciente lo inconsciente es cuando tiene mayor libre albedrío. En ese sentido. O sea, te prima más lo inconsciente que lo consciente. Sí. Así es. Tiene mucha más prioridad, mucha más importancia lo inconsciente que lo consciente. Que es lo que nos hace reaccionar a veces de una manera que no sabemos por qué reaccionamos de esa manera. Puede venir de aprendizaje de nuestros antepasados, los instintos pasados, que ahora están más atenuados por la evolución que hemos sufrido todos, pero que a veces esas intuiciones, esas cosas que tenemos, pueden venir de esa parte inconsciente de nuestros antepasados. Bueno, voy a hablar de un caso mío personal. Yo tengo un bisabuelo italiano que vivió la Segunda Guerra Mundial. Desde los 30 hasta los 39 años no paró de moverse. Estuvo viajando. Australia, Inglaterra, Italia, Alemania. Yo soy heredero universal de él. Y desde los 30 años que no paro de moverme. A ver si a los 39 ya me quedo quietito. Pero sí, son cosas que cuando uno hace consciente es como que tiene la capacidad de decir, bueno, quédate quieto por una temporadita aquí, echo un poquito de raíces y
para poder ir adelante, ¿no? Para poder ver que, para no vivir la vida de otro, sino vivir la que a uno le toca vivir. Y estos libros que dicen, algunos de los que mantienen la teoría de que cuando nacemos está como todo escrito ya. No, eso no. Para mí no, por lo menos. Eso es... Hay astrólogos... Bueno, hay una historia mitológica que no voy a contar, porque si no me meto ahí en astrología arquetípica y ya empiezo a tirar. El tema es que cuando uno es determinista, se corre un riesgo. Ganar deudas ajenas. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que hay entre la astrología predictiva rígida y la astrología predictiva con tonos de astropsicología, que es la que yo trabajo. A mí no me gusta trabajar la astrología determinista, ¿no? Sino la astrología predictiva, pero que tenga tonos de astropsicología. ¿Para qué? Porque uno tiene la capacidad de poder quitar esos programas que puedan estar perjudicando la toma de decisiones de uno, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Cómo puedes saber de quién eres heredero? Eso se ve por fechas y por sinastrías astrológicas. Las sinastrías tienen que ver con los contactos que hay entre tu mapa natal y el mapa natal de las personas que están en tu árbol genealógico. Eso también se hace con las parejas. Entonces, por ejemplo, a simple vista, por ejemplo, ¿tu fecha de nacimiento cuál es? 16 de marzo del 88. Bueno, entonces, más o menos 10 días, fíjate en tu árbol genealógico si hay una persona que haya nacido en esas fechas o muerto en esas fechas. Si nació en esas fechas, eres doble. Y si murió, eres heredera, universal. O sea, si por ejemplo mi abuelo se murió una semana antes de que yo naciera, yo soy de mi abuelo. Tú eres heredera universal, claramente, y tienes un proyecto ahí importante. Vale. Sí. Estás arrastrando programas de él. ¿Más preguntas? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más?